quiero comentarles que desde hace ya muchos años, en México ejercer el periodismo sí es un ejercicio peligroso. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, y los niveles de violencia a los que se enfrentan los periodistas en nuestro país solamente se comparan con países que se encuentran en guerra, es decir, con los niveles que tiene Afganistán, que tiene Siria, que tiene Irak, o que tuvo Irak en algún momento. Entonces, creo que eso es algo muy importante, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de un Estado democrático, lo cierto es que los derechos o las libertades en los que radica la democracia son precisamente aquellos que se ejercen a través del periodismo, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación. Y desafortunadamente en nuestro país estos derechos están pues constantemente lacerados. Se encuentran violados desde distintas bases y de distintas formas. En México, más o menos, para que se den una idea, artículo 19 documenta alrededor de 600 agresiones por año, de las cuales alrededor de 10-12 asesinatos anualmente, lo cual es algo muy, muy tremendo si nos ponemos a pensar que están matando a una persona por hacer su trabajo, ¿no? Por que ustedes estén informados, porque yo esté informada y para que podamos tener decisiones. Es decir, es una persona que decidió investigar sobre un tema que a otra persona le parece que no debe de salir a la luz y por eso decide matarle. ¿Qué sucede cuando se mata a un periodista o cuando se ataca a un periodista? Bueno, lo que sucede es que se ataca la verdad, ¿no? Finalmente lo que se está truncando es la posibilidad de que nosotros estamos informados, y se está convirtiendo al mensajero en el mensaje, es decir, en un mensaje de silencio. Yo mato a un periodista y lo que quiero hacer es mandarle un mensaje a sus compañeros y a toda la sociedad de que el tema que estaba tocando ese periodista no se debe de tocar. Y ese periodista se convierte en el mensaje de silencio, y finalmente eso es lo que hace que diversos estados de la República hoy se consideren, se les llama zonas de silencio, zonas silenciadas. ¿Por qué? ¿Por qué zonas silenciadas? Porque de alguna manera el mensaje llegó, penetró a las raíces del periodismo, y el periodismo aprendió del código de conducta de los criminales que el silencio es la regla y no la excepción, ¿no? Sin embargo, sé que estoy empezando con ustedes con una parte muy triste, pero también es cierto que a lo largo de los años, pensando en esta criminalidad tan grande, en estos riesgos tan horribles a los que se enfrenta el periodismo, lo cierto es que también el miedo al que se enfrentan los periodistas y las periodistas ha generado que de alguna manera ellos empiecen a encontrar nuevas formas para seguir haciendo su trabajo y para seguir llevando la información a la gente. Algo que ha sido muy interesante desde el 2015 es que tras una andanada de asesinatos que sucedieron, por ejemplo, en Veracruz, no sé si recuerden, pero durante el sexenio de Javier Duarte, fue México, ahí sí, en ese momento, Veracruz fue el territorio más peligroso en el mundo para ejercer periodismo. ¿Y por qué? Porque había no solamente un montón de asesinatos, desapariciones y agresiones, sino porque había un clima total de impunidad. Es decir, nada de lo que de las agresiones a las que estaba siendo sometida la prensa eran posteriormente investigadas por el Estado. Eso no quiere decir que ahora haya cambiado, la impunidad se mantiene, alrededor del 99% de los casos de agresiones contra periodistas se mantienen en la impunidad. De hecho, la impunidad de las agresiones contra periodistas es un poco más alta que la impunidad en todos los otros delitos. Y tiene una razón de ser, ¿no? Si tú investigas la agresión, entonces, y la investigas de manera diligente, llegas a la verdad, pues entonces llegarás a aquella verdad que quisieron ocultar y que finalmente, por la que finalmente mataron al periodista, ¿no? Y en ese sentido, si tomamos en cuenta que además, o sea, a pesar de todas esas cosas que les estoy diciendo, que el Estado es la mayor amenaza contra la prensa, contra lo que dice normalmente el propio Estado, dice que el crimen organizado es la mayor amenaza contra la prensa, no es cierto. Las
el 50% de las agresiones vienen de agentes estatales. Y eso, pues, de alguna manera hace una relación directa con los niveles de impunidad a los que se enfrenta la prensa cuando es atacada. Entonces, realmente estamos hablando de un círculo muy pernicioso, muy perverso, que finalmente lo que genera es que el silencio se mantenga. Pero como les decía, ha habido a lo largo de la historia diversas iniciativas por los propios periodistas que buscan acercar y que entienden su función social y que tratan de combatir las barreras del miedo y tratar de combatir como los distintos factores del silencio. Y una de estas formas es a través de redes. No sé si recuerdan, pero hace algunos 10 años, más o menos, la mayoría de los periodistas se la pasaban aquí en México, igual que en todos los otros países, peleándose la nota, ¿no? ¿Quién tiene el prime time? ¿Quién puede cubrir esta nota? Etcétera. Ahora lo que sucede es que los periodistas dicen, no, mejor hay que trabajar en conjunto para protegernos. Vamos a salir como red, vamos a buscar diversos medios para publicar esta información que no solamente salga a través de un medio de comunicación, sino que salga a través de distintos medios. Incluso a veces han tenido que decidir no sacar su nombre y nada más poner el título redacción, para que no se identifique quién es el periodista que está detrás de la nota. Y eso tiene que ver con que finalmente el periodismo en México también ha evolucionado al reconocimiento de su función social y a tratar de seguir haciendo su trabajo, disminuyendo los niveles de riesgo. Antes, en el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, una periodista que fue asesinada en 2013 en el estado de Veracruz, precisamente en el sexenio de Javier Duarte, una de las cuestiones que Artículo 19 documentaba es que poco se sabía sobre aquello que Regina estaba investigando, ¿no? Poco sabían sus compañeros sobre aquellas cuestiones que la pudieran estar poniendo en riesgo. A partir de eso, muchos periodistas empezaron a decir, necesitamos generar protocolos de seguridad y empezar a comunicarnos entre nosotros para poder generar mecanismos que nos permitan apoyarnos en caso de que cualquier cosa pase. Es decir, si yo sé que estás investigando tú y algo te pasa, entonces yo tengo la posibilidad de traer a colación que a ti no te mataron porque sí, que te mataron porque estabas investigando X o Y, ¿no? Porque también es cierto que otra de las causales de la impunidad tiene que ver con que normalmente se niega al periodismo, su calidad de periodismo al momento de investigar. Es decir, hay que reconocer que en México, ante la precariedad existente, ¿no? Muchos periodistas no son periodistas de carrera, muchos periodistas se forman en el momento en el que están empezando a cubrir lo que pasa alrededor de sus casas y en esa medida empiezan a hacer periodismo en el día a día. Pero eso sucede en la mayoría del país, es decir, desafortunadamente para el Estado, muchas veces necesitas tener un título de periodista o estar afiliado a un medio de comunicación específico para decir que eres periodista y que te mataron por ser periodista o que te agredieron por ser periodista. Pero la realidad es que muchísimos periodistas de los que ustedes escuchan que pueden ser agredidos son periodistas que se formaron en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, les puedo contar la historia de Jorge Sánchez, un periodista desaparecido y asesinado en 2015 en Medellín de Bravo, Veracruz. Y él hablaba sobre, o sea, él tenía su medio de comunicación, tenía un semanario que se llamaba el Semanario de Medellín, y ese semanario lo que daba cuenta era de todo lo que ocurría en Medellín de Bravo respecto, por ejemplo, a la provisión de servicios públicos, ¿no? Si estaba fallando el alcantarillado, si el alcalde decidió poner una cancha de básquet en vez de poner drenaje en la comunidad,
sí, etcétera, etcétera. Sí, realmente estaba hablando sobre la situación que estaba pasando en su comunidad. Y lo hacía de manera constante, ¿no? Tenía este semanario, cada semana lo sacaba y además era taxista. Para poder pagar la publicación de su semanario, pues trabajaba de taxista. Cuando lo asesinan, lo desaparecen y lo asesinan, probablemente el, el ahora prófugo expresidente municipal, que es el señalado como el autor intelectual dentro del caso, eh, lo que no le gustaba era las críticas que hacía sobre su gestión, ¿no? Y bueno, el chiste es que cuando lo asesinan, lo primero que dice Javier Duarte es, él no era periodista, él era taxista. No lo investiguen bajo la línea de investigación relacionada con el periodismo. Y esto, artículo 19 dice, no, o sea, ¿cómo puede ser posible si él hacía cada semana una investigación, la publicaba, la gente seguía su información, seguía lo que él decía? ¿Por qué ahora resulta que no es que es taxista y que se tiene que deslindar de la investigación, apartar de la investigación su calidad de periodista? Entonces metimos un amparo para que se le reconociera la calidad de periodista y se investigara la parte periodística de su trabajo y las posibles motivaciones que el periodismo dio para que algún perpetrador decidiera desaparecerlo y posteriormente asesinarlo. Y bueno, finalmente ganamos el caso, se reconoció la calidad de periodista de Moisés, y así han sucedido en muchos otros casos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, en otro caso que llevamos justo de un periodista comunitario maya, que fue torturado, víctima de tortura por policías municipales, tampoco le habían reconocido la calidad de periodista, precisamente porque no tiene un título de periodista como tal. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia reconoció que una persona que lleva a cabo de manera funcional, de manera constante, la labor de informar, es periodista. Es decir, no tienes que tener el título de por medio, no tienes que estar afiliado a un medio de comunicación para que se te considere periodista. Lo que tienes que hacer para que se te considere periodista es que de manera constante y funcional, es decir, de manera seguida, estás proveyendo información a la sociedad, a un determinado grupo de personas. Entonces, esa es otra traba que tiene el periodismo hoy por hoy. Hay otras cuestiones que también, a las que también se enfrenta el periodismo, que se han ido combatiendo poco a poco a través de diversos casos, pero que están ahí y que también hay que tomar en cuenta. Son otro tipo de amenazas, les llamamos las amenazas legales. Y ese es el terreno de facto en el que se ejerce el periodismo. ¿Ustedes todos son de Nuevo León o están aquí en la Ciudad de México? Hay no, personas de Chihuahua. Ah, bueno. En Nuevo León y en Chihuahua, no tanto en Chihuahua, de hecho Chihuahua tiene menos, pero Nuevo León tiene a un grupo legislativo muy prolífero de leyes que criminalizan la libertad de expresión. Es decir, Nuevo León tiene una serie de leyes todavía, tipos penales, que criminalizan la expresión. Y esto es una amenaza seria, obviamente, para el periodismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les cuento un caso interesante en Nuevo León justo. En Nuevo León se encuentra tipificado un delito que se llama el delito antihalconeo, que es un delito que criminaliza la búsqueda de información en temas de seguridad. Teóricamente, la idea de este delito es que prohíba la actividad de halcones, es decir, de personas que provean información al crimen organizado, ¿no? Pero funcionalmente para lo que sirve realmente es para que aquellas personas que quieren escudriñar sobre la actividad de las instituciones de seguridad, pues entonces pues, sean atacadas y criminalizadas, ¿no? Entonces hubo un caso, hace ya, creo que fue en el 2016, más o menos, en el que un periodista le tomó una foto a el entonces procurador que estaba utilizando uno de los vehículos oficiales para llevar a sus hijos a comprar cosas, ¿no? O sea, estaba utilizando los vehículos oficiales para lo que no son. Pero como era el procurador, ¿no? Y pues era una persona de las instituciones de seguridad, en el momento en el que se le tomaron las fotos, decidieron procesar al periodista por el delito de halconeo, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo el periodista era legítimo,
estaba hablando, ¿no?, de un posible acto de corrupción. Y lo que termina sucediendo es que el periodista sigue siendo el perseguido, ¿no? Inicia siendo el perseguido y no el procurador, que es el que utilizó o mal utilizó los recursos públicos. Muchos de estos tipos penales son utilizados precisamente en este sentido. Desafortunadamente, a pesar de que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana y los estándares de la ONU han señalado que la criminalización de la expresión es algo que tendría que desaparecer de nuestros códigos penales, cada vez son más los legisladores que aprueban diversas normas que buscan criminalizar la expresión. Es decir, por ejemplo, ustedes se ponen a pensar y dicen, ok, antes, ¿no?, lo que sucedía en el siglo XVI es que ocurrían los duelos, ¿no? Cuando se afectaba el derecho al honor de una persona, la gente sacaba su espada y trataba de defender su honor. Después de esos delitos, después de los duelos por el honor, la positivación, cuando pasa todo el proceso como de civilizatorio, se decide llevar el honor, no, la defensa del honor, al derecho penal, y se crea esta figura que se llama difamación, que es un delito que se tipifica en diversos estados de la República, o calumnias, injurias, que son otro tipo de delitos que defienden el honor. ¿Qué es lo que sucede con estas tipificaciones del honor? Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto es que tipificar o mandar al derecho penal las expresiones, lo que genera es un efecto inhibitorio para quien decide expresarse. Es decir, si yo sé que puedo ir a la cárcel por una investigación que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita de Emilio Lozoya, Peña Nieto y Salinas de Gortari, pues entonces mejor no lo hago, mejor no la publico porque sé que me pueden mandar a la cárcel. ¿Qué fue lo que sucedió con el caso de Lidia Cacho en 2005? ¿Conocen el caso de Lidia Cacho? Más o menos. Que en 2005, Lidia Cacho publicó un libro que se llamaba Los demonios del Edén, que hablaba sobre una red de trata de niñas y niños, en la que estaban involucrados empresarios y funcionarios públicos de alto nivel. En ese momento, uno de los empresarios que estaban ahí nombrados, le dicen el Lord de la Mezclilla, ¿no?, que se llama Kamel Nazif, y Zúcar Kuri, estaban mencionados dentro de este libro de los demonios del Edén. Se procesa a Zúcar Kuri por primera vez en la historia por el caso de la trata de niños y niñas, y lo sentencian a 100 años de prisión, una cosa tremenda, ¿no? Pero entonces Kamel Nazif dice, esta señora me va a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, mejor le voy a meter una denuncia por difamación y voy a pedir ayuda del gobierno de Puebla para que me ayude a meterla a la cárcel y a hacerla escarmentar. Entonces, en ese momento, ella es detenida en el estado de Quintana Roo, para que se den una idea del nivel de corrupción tremenda que fue este caso, ¿no? Es detenida por difamación en el estado de Quintana Roo, trasladada hasta el estado de Puebla, donde estaba el gobernador que autorizó la persecución, que es Mario Marín. No sé si se acuerdan del Gober Precioso, ¿no? De qué pasó mi Gober Precioso, el audio. Y posteriormente, bueno, ella en el traslado fue torturada sexualmente y detenida arbitrariamente. El chiste es que casi 14 años después, la ONU reconoce que el Estado mexicano utilizó el aparato del Estado para ir en contra de ella, porque ella había publicado este libro, y ordena al Estado mexicano hacer una investigación puntual de los hechos
Y ahora pues están siendo perseguidos a Mario Marín y Kamel Nasif y todas las personas que participaron en el caso. Desafortunadamente están prófugos de la justicia también. Y bueno, esto por lo que les digo es porque precisamente lo que dice la Corte es que cuando existen estos tipos penales son una arma, ¿no? Les dicen, en inglés se llama warfare, ¿no? Las armas de guerra se convierten en el derecho se convierte en una arma de guerra para el debate público, ¿no? Tú tomas el derecho, tomas los tipos penales para atacar el periodismo y inhibir el debate público. Entonces existen muchas normas en el país que son utilizadas así. Como les digo, si bien es cierto que los delitos contra el honor, no recuerdo exactamente si ahorita, si Nuevo León todavía tiene tipificado el delito de difamación, pero sí sé que Nuevo León tiene tipificado actualmente el delito antihalconeo. Y hay estados que, aunque ustedes no lo crean, ¿quién de ustedes hace memes? O transfieren memes. Entonces, ustedes hacen un meme, hay estados de la República, 6 estados de la República, que te pueden llevar a la cárcel si haces un meme de un funcionario público. Es una forma de expresión, pero imagínense hasta dónde ha llegado la mente maquiavélica de los congresistas que han hecho que puedas ir a la cárcel por hacer un meme. Y así, ahora lo que han hecho después de todas las recomendaciones de las relatorías y de la Corte y los estándares internacionales y todo, lo que hicieron muchos estados fue decir, y después específicamente el caso de Lidia Cacho, muchos estados dijeron, ok, vamos a derogar, ¿no? Vamos a derogar estos delitos, vamos a desaparecerlos en nuestros códigos penales, pero ¿qué fue lo que hicieron? Desaparecieron la difamación y empiezan a generar nuevos tipos penales ahora para Internet, ¿no? O sea, dicen, ok, ya no existe la difamación en el mundo físico, vamos a crear una figura que pueda criminalizar las expresiones en el mundo digital. Y esto, pues, es ahora la gran batalla a la que se están enfrentando las y los periodistas. También existen otras formas que no son el derecho penal, pero que también forman parte de las amenazas legales, que son, por ejemplo, las demandas por daño moral, ¿no? En México, algunos de ustedes son abogados. Levanten la mano. Ok, ustedes conocen que en el derecho civil, pues realmente no es un proceso pronto y expedito, ¿no? O sea, el derecho civil puede durar años, los juicios en el derecho civil, y lo que sucede en este caso de las demandas de daño moral es que no existe, como existe en Estados Unidos, un mecanismo de méritos, de identificación de los méritos del caso antes de entrar al caso en sí. Entonces, se admite un caso y tiene que pasar todo el tiempo, todo el periodo del procedimiento judicial para determinar si se le da la razón a la actora o al demandante o al demandado, y esto puede durar años, ¿no? Además, que en el derecho civil, pues sí necesitas un abogado, no es como en el derecho penal que se te asigna un abogado, no, aquí sí necesitas pagar. Entonces, muchos funcionarios públicos utilizan la figura de la demanda de daño moral para cansar a los periodistas y inhibir el debate público sabiendo que van a perder. Un caso clarísimo que a lo mejor ustedes conocen es el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Contra MBS, o el caso de Sergio Aguayo contra Humberto Moreira. Si no los conocen, ahora les explico. Humberto Moreira, está más cerca de ustedes, en Coahuila, fue señalado por tener lavado de dinero, corrupción, etcétera, etcétera. Y Sergio Aguayo escribió una serie de investigaciones relacionadas con esto, pero en algún momento, cuando Humberto Moreira fue detenido en España, Sergio Aguayo escribió una columna en la que decía que de menos, y decía así, de menos
ahora la gente se dará cuenta del hedor corrupto de esta persona, de Humberto Moreira. Y entonces Humberto Moreira inicia una demanda por daño moral en contra de Sergio Aguayo, que ya lleva alrededor de 4 años. Esta demanda obviamente le ha costado a Sergio Aguayo alrededor de 800,000 pesos, aun cuando tiene sus abogados pro bono, pero por todas las costas procesales le ha costado muchísimo dinero y bueno, la intención clara de este tipo de demandas, como les digo, es inhibir el debate público, aun cuando sepa perfectamente Humberto Moreira que no va a ganar. ¿Por qué digo que no va a ganar? Porque no existe ningún precedente en la historia del país en los cuales la Corte, la Suprema Corte de Justicia, haya reconocido primero que una opinión, en este caso el decir que una persona huele mal, ¿no? O que huele a corrupto, es una opinión, ¿no? No es una investigación, no es nada. O sea, yo puedo decir que una persona huele mal y esa es mi opinión y el pensamiento es un nivel mayor de protección que la expresión. Entonces, las opiniones no pueden ser sujetas de persecución, en principio. En segundo principio, otra cosa que ha dicho la Corte es que para que una persona pueda ser reconocida como culpable, lo que tiene que, o sea, un periodista, el otro, en este caso Humberto Moreira, tiene que probar que lo que dijo la persona lo dijo con tal falsedad, o sea, con las ganas de dañar a la otra, ¿no? Que realmente pervirtió la información para dañar. Se llama el estándar de la real malicia. Yo realmente quiero hacerte daño. Y eso nunca se ha comprobado, ¿no? Este caso, este estándar de la real malicia es un caso que se retoma, es un estándar que se retoma de un caso en Estados Unidos del New York Times contra Sullivan, un funcionario público. Y así se ha reconocido en los estándares internacionales, y México ha tenido casos de Loret de Mola en contra de Aguirre, el gobernador Aguirre, el caso de Carmen Aristegui, el caso de Letras Libres versus La Jornada. Muchísimos casos se han reconocido en este tema y en todos los casos la Corte ha señalado el estándar de la real malicia y dicho que finalmente el periodismo prevalece. Pero aun cuando el periodismo gane, como en el caso de Carmen Aristegui, que ganó después de casi 6 años, el periodismo pierde en la medida en la que muchos de los esfuerzos del periodista, ¿no? Estamos hablando ahorita, por ejemplo, el caso de Carmen Aristegui, o estamos hablando del caso de Sergio Aguayo, que son periodistas mainstream que finalmente tienen este trabajo pro bono, pero imaginen ustedes que Moreira no solamente se fue en contra de Sergio Aguayo, sino se fue en contra de 6 periodistas de Coahuila, que finalmente no tenían ni los recursos ni el apoyo para poder seguir sus casos y fueron víctimas también de este tipo de demandas y pues finalmente eso apaga la expresión. En Estados Unidos existen un tipo de estrategias reconocidas en la ley que se llaman anti-lawsuits, anti-slaps, porque se llaman suits against public participation. Y entonces estas otras contrademandas lo que permiten es contrarrestar este tipo de demandas que atentan contra el debate público, y además de contrarrestar este tipo de demandas, pueden llegar a sancionar al poderoso que trata de pervertir el aparato del Estado para ir en contra del periodista. Aquí en México, o sea, una vez que se le reconoce a Carmen Aristegui que gana, ¿no? No hay nadie más que sancione a la otra parte por haberle hecho perder su tiempo durante 6 años y haber pagado todas las costas que pagó. Entonces, este tipo de situaciones son otro tipo de amenazas. El tercer tipo de amenazas, ya hablamos de las amenazas físicas, ya hablamos de las amenazas legales, me voy a enfocar ahora en las amenazas tecnológicas. Las amenazas tecnológicas son a las que sí, mayoritariamente se pone como objetivo a los periodistas, pero los que ustedes también están siendo o pueden ser víctimas. Las amenazas tecnológicas en el periodismo se dan principalmente en la esfera de la vigilancia. Si bien es cierto, históricamente ha habido mecanismos de vigilancia para todo, ¿no? Ven las películas
en las que traían así su bolsita y ahí traían su micrófono. Ahora la realidad es que con internet y con las antenas que existen, pues la vigilancia es mucho más sofisticada y mucho más difícil de detectar. Artículo 19, en conjunto con otras organizaciones, trabajamos en una investigación en 2017, precisamente porque un grupo de periodistas de Aristegui Noticias, después de la publicación del caso de la Casa Blanca, se acercaron con nosotros y nos dijeron, oye, recibí un mensaje que me parece que es un mensaje de amenaza, ¿no? Y decía, porque le decía el mensaje, van a demandar a los periodistas de la Casa Blanca justo por daño moral. Entonces nos llegaron con ese mensaje en su celular, ¿no? Y nosotros lo vimos y dijimos, bueno, el mensaje nos parece un poco raro. Lo mandamos a analizar porque habíamos visto que había un caso precisamente de un activista de los Emiratos Árabes Unidos que había recibido un mensaje similar a ese en algún momento y se había reconocido que ese mensaje era un mensaje de un software espía muy sofisticado que se llama Pegasus. Y en ese momento lo que hicimos fue, bueno, analizarlo. Se confirmó por parte de una universidad en Toronto que efectivamente era un intento de ataque del software Pegasus, un software muy intrusivo que termina abriendo todos los accesos de tu celular, captando toda la información, puede abrir las cámaras sin que tú te des cuenta, los audífonos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hicimos fue tratar de identificar si había otro tipo de periodistas que también habían sido atacados, y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los ataques eran en contra de aquellos periodistas que estaban investigando o hablando algo en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese momento, ¿no? Quienes estaban investigando el caso de Ayotzinapa, quienes estaban investigando la masacre de Tanguato, quienes estaban trabajando el tema de la Casa Blanca, los que estaban impulsando las reformas anticorrupción, etcétera. Entonces, y bueno, lo de las bebidas azucaradas, obviamente que ahora ya están pues en vigor, justo las personas que fueron objetivo de Pegasus han logrado impulsar esto. Entonces, en ese momento, la verdad que habíamos tenido conocimiento de otras formas y de otros software que eran utilizados para investigar y vigilar periodistas, pero nunca habíamos tenido conocimiento de un software tan intrusivo, tan sofisticado y tan caro. Nos dimos cuenta en la investigación, porque posteriormente nos unimos con Carmen Aristegui para investigar un poco sobre de qué se trataba esto, ¿no? Cuál era el nivel de software que estábamos hablando, cuánto se estaba gastando el gobierno, y bueno, nos dimos cuenta que por una infección, nos dimos cuenta que solamente por decir voy a atacar a Salma Torres, me costaba $70,000, aun cuando Salma no abriera su mensajito. El solo intento de ataque, $70,000 al gobierno. Entonces, era un montón de dinero multiplicado y multiplicado, en el cual el gobierno había dedicado sus estrategias de inteligencia y sus herramientas de inteligencia para investigar a la disidencia, ¿no? Investigar al periodismo, investigar a los defensores de derechos humanos. Así como la vigilancia, también existen otras amenazas tecnológicas que han venido surgiendo, obviamente, en la era digital, ¿no? Existen muchísimos casos ahora de remoción de contenidos que no solamente se dan a través del gobierno, sino también a través de las plataformas digitales. Por eso, también, para Artículo 19, una de las cosas importantes es hablar siempre con Google, con Twitter, con Facebook, con WhatsApp, con todas las empresas, identificar cómo funcionan sus reglas comunitarias, porque precisamente muchos de los casos que estamos viendo es un robo hormiga de información. Mucha información se va acabando de la red, precisamente los periodistas publican su información, pero la terminan quitando porque funcionarios públicos invocan cierto tipo de normas violadas que hacen que se remuevan sus contenidos. Entonces, esa es otra forma de amenaza tecnológica. Otra forma de amenaza tecnológica también viene, obviamente, de todo lo que es los bloqueos. Un medio de información digital tiene un número de seguidores constantes en sus redes, y de repente le bloquean, le llega un ataque de DOS
a su página, se cae su página por 3 días y entonces las audiencias bajan de manera drástica. Hay muchas otras amenazas tecnológicas, todos los días surgen en más, pero bueno, ahí están las que más documentamos aquí en México. Y bueno, finalmente las amenazas políticas. Y ya para terminar aquí, las amenazas políticas son las que ustedes escuchan casi todos, por lo menos una vez a la semana en las mañaneras, que son que desde el poder, bueno, de hecho el Bronco también lo hace, y Corral también lo hace. De hecho, todos los funcionarios públicos lo hacen. Estigmatizar a la prensa o criminalizar a la prensa. Esto que, por ejemplo, les decía yo de que sucedió con Javier Duarte en algún momento de despojar a la prensa de su calidad de periodista y tratar de vendérselo a la audiencia en una perspectiva negativa, es una forma de amenaza política. ¿Por qué? Porque lo más cercano que tiene la prensa es su audiencia. Entonces, a mí como funcionario público me viene muy bien que la gente desconfíe de la prensa, porque entonces la única verdad que va a tener es la mía, porque la verdad se construye socialmente. Una parte de la verdad es el gobierno, otra parte de la verdad son los medios, otra parte de la verdad somos nosotros como sociedad, las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces a lo que más tenemos acceso pues es a lo que dice el gobierno y a lo que dicen los medios. Muchas veces es lo mismo, ciertamente, pero lo que sucede es que cuando el gobierno impulsa una narrativa que desagrega o que divorcia a las audiencias de los medios y de los periodistas, lo que hace es dejar a los periodistas en un estado de vulnerabilidad y de indefensión, porque no va a haber nadie que los va a defender. Cuando corrieron a Carmen Aristegui de MBS, había multitudes de gente firmando amparos para poder seguirla escuchando, había gente defendiéndola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando no tienes a tu público, a tu audiencia que te defienda, entonces estás en un nivel de vulnerabilidad y una narrativa ajena a una narrativa que estigmatiza o que criminaliza al periodista, por lo que provoca es eso. Y en el caso de la criminalización, por lo que provoca es impunidad. En el tiempo de Enrique Peña Nieto, se utilizaba mucho la criminalización de los periodistas a los que asesinaban o a los que les pasaba algo. Por ejemplo, mataron a una periodista, Anabel Flores, en Veracruz, y decía, dijo el gobernador de ese entonces, también Javier Duarte, que la mataron porque estaba casada o que tenía como novio a un narcotraficante. Es decir, mataron a otro periodista, Cándido Ríos, y también pues que estaba comiendo tacos al lado de una mala persona. Entonces, híjole, le fue mal porque estaba comiendo tacos, entonces la mala querían ir a por la mala persona, pero realmente lo mataron a él, ¿no? Entonces, siempre se justificaban las agresiones a periodistas porque estaban en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas. ¿Qué es lo que sucede cuando dices, es que lo que pasa es que él está en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas, que ustedes, para poder dormir tranquilos, dicen, pues a la gente buena no le pasa nada, y entonces no importa si no se investiga. Entonces estos casos se van a la impunidad. En el caso del estigma, que es el que utiliza mucho Andrés Manuel, al señalar a la prensa asistida, a la prensa conservadora, a la prensa amarillista, la AMPA del periodismo, etcétera, etcétera, es tratar de generar una narrativa que desagregue a las autoridades, a las audiencias de los periodistas, y que finalmente termina poniéndolos en mayor vulnerabilidad, sin tomar en cuenta que existen todas otras amenazas que les he mencionado. Y es algo muy preocupante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump se ha enfocado también muchísimo en generar una serie de amenazas políticas en contra de la prensa, pero ellos no tienen los niveles de agresiones en contra de la prensa que nosotros tenemos. Aquí, de alguna manera, la amenaza política, ya sea de Corral, del Bronco o del Peje, figura como un envalontonamiento de los agresores a seguir agrediendo a la prensa. Y bueno, ya en 4 minutos me voy a decir las violencias económicas que están relacionadas un poco con las violencias políticas. Y es que también hay que reconocer que el periodismo
en México no es bien pagado, ¿no? Es muy precarizado. Nosotros podemos ver a periodistas que ganan mucho, que son algunos de los que viven mayoritariamente el dinero público, pero muchísimos periodistas viven en la precariedad total, ¿no? El salario promedio de un periodista es de 15,000 pesos mensuales. Y muchos periodistas terminan trabajando en más de un medio para poder juntar su salario. Entonces, como no existen tampoco mecanismos o sistemas de financiamiento de los medios y del periodismo independiente reales en México, no existen, por ejemplo, sindicatos que permitan generar mejores condiciones con los medios de comunicación, etcétera. Existe una relación muy perversa entre el gobierno y los medios de comunicación que pues está relacionada con el dinero público, ¿no? Históricamente los medios de comunicación han dependido, la mayoría de los medios de comunicación han dependido del dinero público hasta en un 60%. Y pues mucho de eso tiene que ver que pues nadie muerde la mano que le da de comer. Si el gobierno dice, que el periodista estuvo en un mal momento, en un mal lugar, pues el medio de comunicación del periodista va a decirlo, porque si no le van a quitar lo que tiene que comer, ¿no? Entonces el círculo de impunidad se va otra vez, ¿no? O sea, unos alimentan a otros. Y eso es algo que también sucede de manera constante. Ahora en el sexenio del PG, lo que ha sucedido es que se ha reducido de manera considerable la publicidad. De manera considerable. O sea, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se gastaban 10,000 millones de pesos al año, que es más de lo que se gastaba en los libros de texto gratuitos. Y en el tiempo del PG se están gastando alrededor de 3,500. O sea, sí es mucho dinero menos. Pero de cualquier manera, esos 3,500 millones de pesos se están asignando de manera arbitraria a los medios que le caen bien, que les caen mejor a la 4T, ¿no? Entonces esto también afecta de alguna manera no solamente la información que estamos recibiendo, porque, o sea, si ustedes ven un medio, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, muchísima gente me decía, ¿qué leo? Y yo, pues es que, o sea, la mayoría, o sea, si ustedes leen el Universal, el 90% de lo que leen en el Universal en el tiempo de Peña Nieto está relacionado con lo que Peña Nieto quería contarles, ¿no? Si veían Milenio, igual, ¿no? Si veían a Televisa, igual. O sea, tenían que hacerse de muchísimas fuentes de información para lograr tener un nivel de información más apto. Ahora, ¿sí? Y por ejemplo, ahora que menciona de eso, de hecho le quería preguntar ahorita, ¿qué tan difícil, o bueno, han tenido ustedes problemas, por ejemplo, con el acceso a la información? Le pregunto porque, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que me tocó trabajar un tiempito en gobierno, recuerdo que hubo un escándalo con la Secretaría de Cultura de aquí, que se fue a pasear y gastó miles de millones de pesos en Europa, en una promoción de artistas. Me acuerdo que muchos, yo trabajaba en jurídico y en transparencia, muchos se acercaron y me acuerdo que me quitaron todas esas solicitudes y lo era de que no, cámara, yo me las aviento y al final les aventaban así por información, pues pipitilla, ¿no? Y pues para no evidenciar, ¿no? O sea, respecto a eso también, con el control de las autoridades, o sea, ¿ustedes han tenido problemas para obtener información o apoyado a periodistas sí, para obtenerla? Muchísima. O sea, para que nos demos una idea de esos 10,000 millones de pesos que les estoy contando, esa es la cifra del gobierno federal de la que conocemos. Pero más o menos el 50% de los gastos a nivel estatal son alrededor de 4,000 millones de pesos de todos los estados. Pero de los que tuvimos información, alrededor del 40% de los estados no dan nada de información. O sea, por ejemplo, Humberto Moreira es uno de esos que cuando quería ser presidente del PRI, nosotros solicitamos información para saber cuánto se gastaban en publicidad oficial. O ahora cuento de Nuevo León justo del caso de, porque hicieron unos spots con Serena Williams, que estaban ahí los spots de Serena Williams, no sé si los vieron en algún momento, ¿no? Ella estaba en Fundidora, bueno, pues los tienen que ver, está ella en Fundidora y está pues hablando sobre la importancia de Nuevo León y ven a visitar Nuevo León y tal. Claro que ese spot costó muchísimo dinero, ¿no? Preguntamos cuánto costaba y nos dijeron que no tenían la información. Nosotros, ¿cómo no tienen la información si ahí está el spot? Todo, no, está por todos lados. ¿Cómo puede ser posible que no la tengan? Desafortunadamente, la transparencia en los gastos de publicidad oficial es uno de los grandes temas que también impactan de manera directa en la independencia de los medios, ¿no?
Ni los medios quieren publicar cuánto reciben, ni el gobierno quiere decir cuánto dan. Ahora, por ejemplo, ustedes ven en el caso de la publicación de la educación, del negocio que hicieron con Televisa, con TV Azteca, con Milenio y con Excelsior, el Grupo Imagen, para lo de las clases, ¿no? Dicen, pagamos 450 millones de pesos por 30 millones de alumnos, o sea, 15 pesos por alumno es una ganga, ¿no? Entonces tú dices, ok, bueno, 450 millones de pesos puede no ser mucho comparado con los 10,000 millones de pesos que se gastaba Enrique Peña Nieto, pero esos 450 millones de pesos que les está dando a las televisoras ahorita Andrés Manuel, solamente es por la transmisión en canales que no están siendo utilizados de los contenidos educativos. ¿Me explico? No por la producción o por el desarrollo por la producción de los contenidos. Según esto, la producción de los contenidos la iban a realizar los medios públicos. Pero ahora resulta que los medios públicos también van a hacer una licitación, que obviamente van a ganar Estudios Azteca o Televisa, o TV Azteca o Televisa, etcétera, etcétera, que obviamente lo van a ganar ellos, para el desarrollo de los 4,000 programas que van a implementar para esta política de educación a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ustedes dicen, bueno, pero los niños necesitan estudiar, ¿no? Y el pago, yo también lo creo, o sea, está muy difícil en esta situación, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando le das tanto dinero a los medios? Hay un control de la información. O sea, fíjense, es bien interesante porque, no sé si recuerden, digo, a ver si ustedes recuerdan, pero en el tiempo ¿ustedes saben qué pasó en la masacre de Tlatelolco? ¿En qué sentido, Lick? Pero sí, a grandes rasgos. Sí, bueno, en el 68 mataron no se sabe, pero creen que alrededor de 300 estudiantes, ¿no? En una plaza aquí en la Ciudad de México, que se llama la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Al día siguiente, en Televisa, en los medios de comunicación, dijo en ese entonces Jacobo Zabludovsky. Zabludovsky, ajá, gracias, se me van todos los nombres. Hoy salió el sol y que habían matado a 20 personas, entre funcionarios públicos, entre policías y tal, y personas civiles. 20. En ese tiempo no había internet, o sea, los alumnos, ahorita si hubiera pasado eso, hubiera habido ahí un montón de gente tomando, ¿no? En el tiempo, están tiroteando, está pasando esto. En ese tiempo no pasaba nada, no había eso. Entonces, la única verdad que conocía la gente era la verdad que decían los medios. Y obviamente la verdad que contaban de boca en boca entre los propios estudiantes, pero hay gente, o sea, la gente, por ejemplo, que estaba fuera de la Ciudad de México, que estaba fuera del contexto estudiantil, no tenía acceso a esa información. Entonces, a eso se le llama la cultura de la maquinación y del engaño, que ha sido utilizada por los gobiernos históricamente. El problema aquí con este tipo de cosas es que por más dinero, que cuando más dinero se transfiere a las televisoras, que son finalmente el medio más fuerte, con mayor penetración, y tomando en cuenta que todavía existe alrededor del 35% de la población que solamente tiene acceso a esos contenidos porque no tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación, entonces tenemos todavía un control fuerte de la información, ¿no? Y eso preocupa, porque finalmente tampoco los periodistas se pueden ir en contra de Azcárraga o de Salinas Pliego y hacer lo que quieran, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las cosas a las que se enfrenta el periodismo. Voy a cerrar aquí para darles chance que me pregunten. Vi que había una pregunta aquí en el chat. Lo que les decía del delito de difamación con el daño moral, precisamente es esto, que como el delito de difamación busca el bien jurídico que se protege, es la reputación, y en el daño moral también, pero uno es por la vía penal
como les digo, como hay muchos estados que decidieron derogar el delito de difamación, de calumnias y injuria de sus códigos penales, muchos funcionarios públicos ahora utilizan la figura del daño moral, una figura civil, para poder ir y perseguir a periodistas. Yo tengo una pregunta. Es en cuanto, bueno, no sé si a usted le ha tocado, pero yo lo digo porque lo retomo de varios casos que han pasado aquí en México. Por ejemplo, pues de que hay un proceso penal, ¿no? Ya sea de un exfuncionario o de cierto personaje de la política o pues, que está teniendo mucha relevancia, ¿no? Y pues sí está todo esto de que la ley establece que pues, se debe respetar el debido proceso y todo eso, ¿no? Aquí mi pregunta es si ustedes como periodistas, ¿hasta qué punto bueno, no sé si de decir prohibir o limitan su acceso a la información cuando se está llevando, pues no sé, una audiencia o tales cosas? O sea, porque, vaya, lo he visto varias veces que muchas veces, pues sí tiene ciertas limitantes, el derecho a la libertad de expresión, pues más o menos va por ahí, pero no sé si yo le pregunto ahí pues, si ha visto que ya han puesto alguna limitante o algo así en alguno de esos casos. Sí, o sea, uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal es la publicidad. Y dejan entrar a los periodistas a las audiencias, a la mayoría de las audiencias, por ejemplo, ahorita con el caso de Lozoya no lo están haciendo. Lo que están haciendo para garantizar la publicidad es enviarles WhatsApp con cada uno de los momentos de la audiencia, con las partes de mayor interés público que tienen. Pero realmente o sea, sí es importante decir que los procesos judiciales, no así las investigaciones criminales. O sea, la parte, en el momento en el que el Ministerio Público pone ya a disposición, nos de cuenta, la investigación para que se sujete ya al proceso judicial, tiene un principio de publicidad, ¿no? Y el principio de publicidad lo que hace es garantizar de alguna manera que el juicio se lleve a cabo de la manera correcta y que la sociedad tenga el derecho a la verdad. En las investigaciones criminales, ¿qué es lo que sucede en México? Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, el periodismo hace más la chamba del Ministerio Público que el propio Ministerio Público, ¿no? O sea, entonces, sí, a veces te llama la atención decir, no manches, o sea, ¿por qué ya el periodista está diciendo, es que deberías de saber que esta persona está ubicada? Por ejemplo, yo lo veo mucho con Lidia Cacho, ¿no? Lidia Cacho sabe perfectamente que Mario Marín está en Puebla, ¿no? Y que está siendo protegido por un grupo de personas que no, o sea, que no permiten que le ejecuten las órdenes de aprehensión. Pero por otro lado, la Fiscalía General de la República dice que no lo tiene claramente ubicado, ¿no? O sea, por un lado o sea, la gente sabe dónde está, pero la Fiscalía no sabe, ¿no? De repente, ¡guau! ¿Dónde está? Entonces, para algunas personas puede ser algo como, bueno, pero ¿por qué Lidia está sacando la información? Porque la Fiscalía no lo está haciendo, ¿no? O sea, a veces puede ser así. Otros casos, eso es un caso, ¿no? Pero existen también otros casos, y también eso es muy cierto, que todavía hay muchos periodistas que no se manejan con estándares éticos suficientes y que muchas veces revelan información que sí puede poner en juego pues el proceso de justicia, ¿no? O sea, la investigación. Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en los casos en los que, por ejemplo, asesinan a alguien en un estado y los policías ponen un acordonamiento y los periodistas se pasan el acordonamiento porque quieren tomar la foto de la persona asesinada, ¿no? Esto es algo
gravísimo, porque pervierte la escena del crimen, porque puede afectar la cadena custodia, porque puede tener muchísimos efectos, ¿no? El problema también es que como no existe ni capacitación para los periodistas por parte de los medios, existe una falta de corresponsabilidad de los medios de comunicación para capacitar a sus periodistas para saber cómo cubrir una escena del crimen, ¿no? O sea, muchísimos, por ejemplo, a nosotros nos pasa que muchísimos medios nos mandan a sus periodistas a capacitarlos con nosotros. Pero esos son los más conscientes. Existen muchísimos otros que no los dejan capacitarse, ¿no? Entonces, tienes un periodista que no sabe cómo cubrir una escena de crimen, que tampoco sabe cómo cubrir el nuevo sistema de justicia penal, que no sabe cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal y que muchas veces va violando, que va metiendo, o sea, literal, va publicando información sin como los estándares éticos suficientes o los estándares periodísticos suficientes, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho que los policías, para curarse en salud, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Rubén Espinosa. Los policías rompieron toda la cadena de custodia, se hicieron todo un relajo, ¿no? Cuando fue la masacre de la colonia Narvarte aquí en la Ciudad de México en 2015. Y lo que hicieron fue filtrar las fotografías de todo lo que sucedió en ese departamento y los exámenes toxicológicos de las víctimas a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación lo publicaron. Entonces, esto lo que genera es que finalmente se haga un juicio mediático, ¿no? Que primero la sociedad se haga una idea de que, no, es que las víctimas se estaban metiendo mota, híjole, que se estaban metiendo mota, por eso los super torturaron a las mujeres, las violaron, les quitaron, ¿no? O sea, porque se están metiendo mota, o sea, realmente es por eso que los super torturaron, ¿no? O sea, pero es una forma para las autoridades de desviar la atención del asunto crítico, ¿no? Entonces, ponen eso en la esfera pública, ponen en la esfera pública que una de las víctimas era colombiana, entonces mota y Colombia, no manches, ya, narcotráfico 100%, ¿no? O sea, y empiezan a hacer así, y porque también existen muchos periodistas que no tienen estos estándares éticos y que no cuestionan la información que están recibiendo y deciden nada más publicarla para generar una nota amarillista. Licenciada, una pregunta. ¿Qué opina usted sobre la cooperación que otorgan los medios de comunicación al Estado sobre las cortinas de humo? O sea, usted que conoce un poquito más, ¿es fácil percibirlas? Porque pues al público general luego la percibe y es como que lo que atrapa la atención de la gente. Pero una persona que conoce más sobre eso, ¿es fácil notarlas? Sí. Ahora lo que pasa es que, mira, las prácticas de la cultura de la maquinación que les mencionaba, ¿no? O sea, lo que hacía el dinero público era generar una forma de justificar la verdad, ¿no? O de maquilar la verdad. Por ejemplo, las protestas feministas, ¿no? Aquí el gobierno no es que no te enseñe que están protestando las mujeres. Ustedes pónganse a pensar, fíjense. Salen las mujeres a protestar, toman las calles, y la parte bonita de la protesta en la que todas están cantando, en la que todas no están exigiendo, esa no se pasa en ningún medio de comunicación. Lo que pasa en los medios es cuando están destrozando el metrobús, están haciendo sus pintas, etcétera. O sea, toda la otra parte, ¿no? Eso obviamente te genera a ti como audiencia un estigma sobre la protesta, ¿no? O sea, las mujeres están violentando, están tal. Uno que cuando tienes, o sea, sabes cómo funcionan los medios, pues sabes precisamente que ahí hay una perversión de la realidad. ¿Me explico? Una maquinación de la realidad. Lo que tiene la oportunidad la gente que, como ustedes, que tienen acceso a las tecnologías de información, es a contrarrestar la información con otras fuentes de información, con aquellos medios o con aquellas personas que fueron a la protesta y que te pueden contar el otro lado de la historia, ¿no? Y puedes mirar, ok, sí pasó eso, sí es cierto, ¿no? Hubo personas que estaban
vandalizando el Metrobús, había personas que estaban haciendo pintas, pero también había niñas caminando y corriendo y saltando y aventando glitter, ¿no? Y estaba, o sea, están esas dos realidades y está una exigencia. El tema aquí tiene que ver con justo cuestionar toda la información que recibimos. No es tan fácil porque muchas veces nos adherimos a una fuente y una única fuente. Aquí el problema es que eso no puede suceder. O sea, para poder tener una visión mucho más completa de las cosas, sí hay que mirar diversas fuentes. Las cortinas las cortinas de humo aquí ahorita en la era digital, o sea, no sé si recuerdan, pero por ejemplo en el tiempo de Enrique Peña Nieto, tiraron 6 veces el ya me cansé de Ayotzinapa. Y entonces fue ya me cansé 1, hashtag ya me cansé 1, hashtag ya me cansé 2, hashtag ya me cansé 3, ¿no? Porque la iba tirando el gobierno con otro tipo de temas, ¿no? O sea, trataba de brincar a otro tipo de tema y tiraba una tendencia. Ahora Twitter ya generó muchos otros mecanismos para que eso no suceda, pero igual al mismo tiempo los gobiernos van encontrando otros mecanismos. O sea, por ejemplo, existen, o sea, ahorita con la pandemia se puede ver muchísimo la confrontación de los dos polos, ¿no? O sea, puedes ver la desinformación pura y dura, ¿no? Que viene desde los políticos de oposición, desde los que quieren vender productos, desde quienes quieren, les encanta la teoría de la conspiración, y por otro lado también el propio gobierno que genera desinformación, ¿no? O sea, los propios actores gubernamentales que pueden generar desinformación. Entonces, sí es complicado, pero no, o sea, pero mi recomendación siempre para ustedes va a ser, no se queden con una sola fuente de información. Traten de mirar distintas fuentes. Si tienen un medio confiable, mayoritaria, vean qué tipo de financiamientos, con qué tipo de financiamientos cuenta, ¿no? O sea, la mayoría de los medios, como les digo, los más grandes, pues son medios que dependen directamente de dinero público, pero hay medios digitales muy buenos que pueden seguir y que tienen ahí información más independiente, que no dependen del dinero público. Entonces, sí. Disculpe, yo tengo una pregunta también. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, ahorita, o sea, bueno, ahorita que mencionó, pues que estaban, o sea, pues que, o sea, han batallado mucho, por ejemplo, pues históricamente el periodismo con, o sea, en sí con el gobierno, porque pues los han estado limitando. Y ahorita que mencionó también, por ejemplo, que pues han tirado hashtags así en Twitter y en algunas redes sociales. Mi pregunta es, o sea, pues, si a usted le ha tocado, o sea, experimentar así, pues, o sea, bloqueos de gobierno en redes sociales abiertas, no sé, como Instagram o Facebook, y si los ha experimentado, o más o menos, si sabe, o sea, más o menos cómo, pues, cómo operan, o sea, el gobierno entre las redes sociales, pues, cómo sería bueno evitarlo, o sea, evitar ese tipo de bloqueos o de, pues, de que se tiene flujo de información de parte del gobierno, incluso en las redes sociales. Pues mira, nosotros documentamos anualmente el número de solicitudes de remover contenidos en Facebook, en Twitter y en Facebook, en Twitter y en Google. Y más o menos por año, solamente en Facebook hay 21,000 solicitudes de los gobiernos, no solamente el gobierno federal, mayoritariamente los gobiernos estatales, para remover contenidos. Es decir, o sea, para removerte un tweet, para quitar parte de la información de un posteo de Facebook, etcétera, ¿no? Existen muchísimas solicitudes y la justificación del gobierno normalmente es que ataca la reputación del gobierno o que es información falsa, ¿no? El hecho de que el gobierno solicite a las plataformas la remoción de contenidos no significa necesariamente que las plataformas procedan a la remoción de contenidos, pero sí proceden en alguno de los casos. Por ejemplo, y hay otros casos en los que ni siquiera los gobiernos tienen que solicitarlo, las plataformas lo remueven porque según ellos rompen con sus reglas comunitarias, ¿no? O sea, Facebook, por ejemplo,
que no tiene transparencia en su algoritmo para la remoción de contenidos, lo que hace muchas veces es que remueve contenidos, por ejemplo, que son muy útiles para la comunidad LGBTIQ, ¿no? Que los considera que rompen sus reglas comunitarias, pero por ejemplo, muchas de las comunidades trans que publican información que es de interés para ellos y ellas, puede llegar a ser removida por las reglas comunitarias de la plataforma. Nosotros ahí llevamos un caso ahí con Facebook precisamente por eso. También hay casos, por ejemplo, Moreira, otra vez lo voy a mencionar porque es que él se ha ido por todas las vías. Él se fue con un caso en contra de Google para que removiera, para que desindexara de sus contenidos. O sea, para que tú cuando buscaras Moreira no encontraras nada relacionado con la corrupción, el lavado de dinero, su detención en España, nada. O sea, desindexar por completo toda la información de él negativa y dejar toda la positiva. Se metió en un juicio en contra de Google, argumentando el llamado derecho al olvido, y perdió. Pero este tipo de situaciones, o sea, hay despachos, les llaman aquí en México despachos boutique, que se dedican a la remoción, a garantizar el derecho a la reputación de los corruptos y violadores de derechos humanos, yo les digo. Entonces eso sucede. Los bloqueos, a mí no me ha pasado que me bloqueen, pero sí tengo muchos casos de periodistas a los que les han bloqueado las cuentas, principalmente de YouTube y de Facebook, por violar sus reglas comunitarias. De hecho, hay un caso de Julio Astillero en el que se le bloqueó uno de sus programas de YouTube recientemente. Pero eso también, o sea, eso puede venir, sí, de una solicitud directa, o sea, puede venir de diferentes cosas. Una solicitud directa por parte, como les digo, del gobierno, puede venir directamente de la percepción de la plataforma en la moderación de contenidos de que se están rompiendo las reglas comunitarias. Ok, muchas gracias. Gracias. Hicieron una pregunta aquí en el chat. Sí, bueno, nosotros decimos en nuestro informe Disonancia, Voces en Disputa, que las mañaneras son una forma de gatekeeping, de filtro de información. Es decir, si bien no define la agenda, la mañanera no te dice qué es lo que va a salir en el periódico o en los medios de comunicación al día siguiente. Sí define el terreno en el que se discute un tema. Es decir, hasta dónde llega la discusión de un tema, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de los feminicidios, no sé si recuerdan, en algún momento esa fue el ejemplo perfecto y describe claramente cómo funcionan las mañaneras. Se discutió, salimos a protestar, etcétera, pero hubo un día en el que se le hizo una pregunta al presidente, o la periodista Frida Guerrera le hizo una pregunta, y el presidente le dijo, ¿por qué me sacan de tema? Estamos hablando del cachito de la lotería, ¿no? Me hacen enojar. O sea, hasta aquí llegó la conversación, no puede, ¿no? Tal. Y entonces automáticamente revierte la discusión. Así es más importante el cachito de la lotería que el feminicidio. Y toda la otra parte, ¿no? De las exigencias de las mujeres se perdió, ¿no? Esta es la estrategia de gatekeep, ¿no? O sea, se filtra la información y se define qué es lo que se discute y qué es lo que no. Lo que hace el presidente en las conferencias desde el punto de vista del artículo 19 es controlar el debate público. Es decir, no lo define, pero lo controla, ¿no? Controla la narrativa, hasta dónde se puede generar una voz disidente, ¿no? Y también define cómo, o sea, la verdad es que a mí me parece una estrategia súper interesante de comunicación, no quiere decir que sea buena, pero me parece que la verdad que lo hacen muy bien, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de los periodistas con estas estigmatizaciones que les comento, no sé si recuerdan, pero en algún momento hubo un caso de Proceso en el que Proceso llegó a hablar sobre el caso de Fertinal en Pemex, ¿no?
Y entonces llega y le pregunta al presidente y le dice sobre el caso de Fertinal, que involucraba además una persona dentro del gabinete, y le dice el PG, es que el proceso se portó mal. No le contesta nada sobre Fertinal, pero le empieza a decir es que el proceso se portó mal y se está portando mal con nosotros, y entonces el periodista se engancha y le dice, ¿cómo que nos portamos mal? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y entonces empieza a generar una discusión entre el presidente y proceso sobre si se portaron mal o no, si están haciendo buen periodismo o no, si están tomando partido o no, etcétera, etcétera. Y el tema de Fertinal pasó desapercibido. ¡Pum! Se apagó automáticamente. Es una forma de control del debate público y de definir qué es lo que se discute y lo que no. Y desafortunadamente también, como en México no estamos tan acostumbrados al debate, más bien no estamos nada acostumbrados al debate, pues entramos en el juego y terminamos perdiendo muchísima información que necesitamos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿hay algún momento o algún año que pueda ser considerado como un punto de inflexión que desató la violencia contra periodistas? No, bueno, sin duda fue el sexenio de Felipe Calderón. Lo que pasa es que, mira, los relatores plantean lo siguiente. En el tiempo de Felipe Calderón, todo lo que es el norte del país empieza a convertirse como en zona de silencio, ¿no? Se empieza a aprender Tamaulipas, ¿no? De hecho, Tamaulipas, pues no se ha recuperado, sigue siendo una zona silenciada. Sinaloa, ¿no? También es una zona silenciada. Y el chiste es que, bueno, se empieza a generar ahí, y como no hay una acción del gobierno durante todo el sexenio de Felipe Calderón, porque siempre dijo que eran daños colaterales lo que le pasara a cualquiera, como no hay una acción decidida para combatir la impunidad de las agresiones contra periodistas, pues esto se empieza a expandir, ¿no? Y entonces para 2010, dicen los relatores, la violencia que estaba focalizada en la zona norte, donde estaba penetrada por el crimen organizado, ahora ya se encuentra en todo el país, ¿no? Y cada vez las zonas de silencio se van expandiendo más, porque obviamente, pues no solamente el crimen organizado, pero los gobiernos se van dando cuenta de lo redituable que es el silencio, ¿no? O sea, finalmente mantener el silencio es tratar de preservar el poder, ¿no? O sea, decir que tú estás haciendo bien las cosas, no tener a nadie que haga un contrapeso a lo que estás haciendo. Entonces, sí hay una gran diferencia entre el tiempo de Vicente Fox, en donde la mayor amenaza contra la prensa era que pudiera ser, en el tiempo de Vicente Fox, es más o menos el tiempo de Lidia Cacho, en el que pudiera ser sujeto de algún tipo de persecución judicial, pero no se documentaban asesinatos como en el tiempo de Felipe Calderón, que se documentaron 48 asesinatos en todo el sexenio, ¿no? 48 asesinatos en el de Felipe Calderón, y en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto 47. Pero lo que sucede con eso, o sea, el número de asesinatos es muy ambiguo, porque muchas veces los periodistas entienden la lección, y por eso no es que haya reducido, no es que Peña Nieto fue menos violento que Felipe Calderón, no, es que muchas veces ya los periodistas ya entendieron que los van a matar, y por eso deciden mejor, ¿no? O sea, ya una amenaza basta, porque obviamente en el tiempo de Felipe Calderón, artículo 19 documentó alrededor de 1.500 agresiones, y en el tiempo de Enrique Peña Nieto alrededor de 3.000. Entonces, o sea, lo doble. Entonces, muchas veces ya no es necesario ni siquiera asesinarlos con una intimidación, con una amenaza. Ellos saben que pueden ser sujetos de un asesinato y que si los matan no van a investigar nada, entonces deciden replegarse y dejar de investigar. Oiga, Lick. Bueno, primero, concuerdo completamente con usted, ¿no? O sea, no significa que haya habido menos violencia, ¿no? Y sobre todo, pues porque como dice usted, pues siendo un mecanismo para desincentivar, vaya, el periodismo y todo ese rollo, pues sí, pues ahora sí que nada más con la mera amenaza se tiene, ¿no? O sea, ni me quiero imaginar cuántas amenazas no hubo porque en la primera, bueno, aquí se dice mucho eso en Chihuahua, la primera es advertencia y la segunda es, pues te friegas, ¿no? Pero bueno,
no me quiero imaginar, si aquí en Chihuahua, que estamos alejados de la mano de Dios, no me quiero imaginar en todo el país, ¿no? Pero bueno, lo que le quería preguntarle era, primero, ¿ustedes han manejado litigio estratégico de derechos humanos en el sistema interamericano? Y si es así, ¿cómo lo han hecho? Y también, ¿qué es más efectivo? ¿El sistema universal respecto a la ONU y estos organismos? ¿O más bien el sistema, pues, jurisdiccional del sistema interamericano? Nosotros ahora no tenemos, ahorita justo vamos a llevar un caso al sistema interamericano, que es el de Moisés Sánchez, el que les comenté del periodista desaparecido y asesinado. El otro caso que llevamos lo llevamos al sistema universal, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el de Lidia Cacho. La diferencia es que finalmente cuando se va un caso al sistema interamericano, si hay una serie de acciones mucho más claras, ¿no?, en la investigación para ser retomadas por el Estado en las sentencias, ¿no?, de la Corte Interamericana. Como que hay una serie de parámetros que se tienen que cumplir, una serie de recomendaciones muy claras. En el sistema universal no es tan así. En el sistema universal, las decisiones del comité son decisiones, no son sentencias, ¿no?, con una serie de puntos recomendatorios que no tienen un proceso de cumplimiento y de seguimiento de cumplimiento como sí lo tiene el sistema interamericano. O sea, en el sistema interamericano llaman llaman a las partes de manera constante para ver el cumplimiento de la sentencia. En el caso del sistema universal no sucede así. Y entonces eso le quita un poquito de fuerza al sistema universal. Y por ejemplo, ahora más o menos relacionado, ¿han batallado ustedes, por ejemplo, en los procedimientos de, a lo mejor en primera instancia, que las autoridades se avienten un control de convencionalidad y, o sea, es difícil, por ejemplo, sé que en otras materias naturalmente no se lo pueden aventar, digo, no pueden fallar con eso, ¿no? Desaparición forzada, si no lo hacen, pues los linchan, pero por ejemplo en tema de defensa de periodistas, ¿es más fácil o sigue siendo así súper difícil? ¿Los jueces son bien negligentes o qué es lo que ocurre? No, el control de convencionalidad es un sueño en los casos de agresiones contra periodistas, ¿no? O sea, realmente nuestra batalla ahora sigue siendo por aplicar, en el caso de los ministerios públicos, un protocolo de investigación relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Sigue siendo la gran batalla. Se aprobó este protocolo en noviembre de 2018 y tiene los estándares internacionales dentro del mismo, pero son muy pocos los ministerios públicos que lo aplican. Y también en los casos en los que sí los aplican los ministerios públicos, como por ejemplo en el caso de Lidia Cacho, lo que termina sucediendo es que muchas veces el Poder Judicial termina desestimando ¿no?, el control de convencionalidad que aplicó el Ministerio Público dentro de sus procesos secundarios, ¿no? Recientemente nos pasó en el caso de Lidia Cacho que dice una de las policías que participó, ¿no? O sea, en el caso de Lidia Cacho, la teoría del caso viene acompañada de los policías, desde los policías que dieron la noticia de ahí va saliendo de la casa, ¿no?, de tal, ve a agarrarla o sea, desde todas las personas que participaron de alguna manera dentro de la detención y la tortura, fueron perseguidas. Pero luego, tomando en cuenta que hay un nivel de participación, ¿no? O sea, si yo no hubiera avisado que va saliendo Lidia y que va caminando por la calle, probablemente no la hubieran detenido, no la hubieran torturado, ¿no? Pero entonces a esta persona que avisa, dice la juez, no, ella no participó directamente en la tortura, ¿no? Aun cuando los estándares internacionales, la Ley General de Tortura, tal, dicen que existen estas autoridades mediatas que permiten que el delito se dé. Entonces, sigue siendo una gran batalla, pero todavía falta muchísimo por recorrer. En materia de derecho a la información, no, en materia de derecho a la información sí existe más dentro de los jueces administrativos la idea de empezar a aplicar el derecho, el control de convencionalidad en los casos. Aquí volvieron a preguntar en el chat. Perdón.
Bueno, el caso de Miroslava es también un caso interesante, precisamente porque si bien el Larry puede ser una de las personas identificadas dentro del juicio, una de las cosas que precisamente dentro de la publicidad de la audiencia del juicio se dio a conocer es que había participación también de funcionarios públicos, ¿no? Dentro del caso. Y entonces una de las cosas que cuestionan los periodistas, y justo este grupo, este colectivo 23 de marzo de periodistas no identificados que trabajaron que fueron un grupo de periodistas de diferentes partes del mundo que trabajaron específicamente en el archivo de Miroslava, lo que encuentran es que hay muchísimos cabos sueltos, ¿no? O sea, el Larry puede ser uno de los actores, de los autores materiales o incluso quien dio la orden, pero existen muchas otras personas que permitieron que el delito se cometiera, que no están siendo investigadas y que de alguna manera fueron mencionadas dentro de diferentes momentos de la audiencia del caso. Entonces, no se puede decir que es un caso exitoso porque precisamente hay muchos cabos sueltos. Les invito a leer este informe del colectivo 23 de marzo, salió el año pasado, y es un informe periodístico detallado que buscaba precisamente que el Ministerio Público empezara a investigar todos esos cabos sueltos. Creo que terminamos en 3 minutos, ¿verdad? Porque a las 9:30. Pues cuando acaben las preguntas, pero como usted vea. Sí, es que sabes que tengo que terminar de hacer unas cosas y tengo que hacer maleta porque mañana me voy tempranísimo, entonces... No se preocupe. Si quiere, mire, aquí le entregamos un reconocimiento. Deje ver cómo compartir la pantalla porque esta compu es nueva, ¿no? Perdón, déjelo busco. Si ¿Quieres que te ayude a proyectarlo de aquí de la compu, digo? sí, por favor. Sale. Espérame tantito, ya lo estoy poniendo aquí. Bueno, al nombre del grupo le queremos entregar el presente reconocimiento. Se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico por su participación en la conferencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Les doy mi contacto. Se los pongo aquí. Ahorita todavía, obviamente estoy en artículo 19, pero cualquier cosa me pueden escribir. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con muchísimo gusto. Les pongo también mi Twitter por cualquier cosa. Y muchísimas gracias. Perdón que me tengo que ir, pero mañana salgo muy temprano y tengo que hacer mi maleta. ¿Cree que sea posible que antes de finalizar podamos tomar rápido una foto de la conferencia, todos juntos? Claro, Gracias. claro, adelante. Si gustan compartir pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, sonrían. Si pueden, prendan la cámara quienes no lo tengan. Sí, por favor. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Bye, chicos. Bye. Adiós.